El 3 de mayo de 2009, Rosa Montero tuvo una pérdida muy dolorosa, que fue su esposo Pablo. Y tuvo acceso a los diarios de Marie Curie, unos diarios muy íntimos sobre su vida personal y su intimidad como mujer. A partir de allí ella se interesó mucho sobre el tema de toda la biografía de Marie Curie, empezó a investigar y decidió escribir La ridícula idea de no volver a verte. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Lectuber, donde vamos a hablar sobre la ridícula idea de no volver a verte y por supuesto de la maravillosa Marie Curie. Les voy a contar un poco sobre sus perfiles. Bienvenidos. Antes que avance, recuerda que hay detalles importantes del libro en este capítulo de Lectuber. Aquí estamos entonces para hablar de La ridícula idea de no volver a verte, escrita en el año 2013 por Rosa Montero, y aborda el tema del duelo y la pérdida de ella, de su esposo Pablo, y por supuesto hace una analogía de la pérdida de Marie Curie de su esposo Pierre Curie. La obra es híbrida. Esto quiere decir que aborda temas como biografía, de ensayo, novela y una postura crítica sobre la sociedad y sobre el sexismo que existe en la sociedad por siglos de los siglos. En este caso vamos a hablar sobre qué compone en cada uno de esos temas el libro, aclarando que este no tiene como una estructura biográfica lineal. Nos muestra varias facetas de la vida de Marie Curie y pues estas no van en línea de tiempo, sino que nos va contando de acuerdo con los enfoques que va abordando el ensayo. Asimismo nos va contando un poco sobre su biografía y lo que tuvo que experimentar ella con la pérdida de su esposo versus lo que tuvo que experimentar Marie Curie en su vida como científico y como otros roles que ha tenido esta mujer o que tuvo esta mujer en su vida. Marie Curie no solo fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, sino la única en recibir dos. También la primera en licenciarse en ciencias en la Sorbona, la primera en doctorarse en ciencias en Francia. Fue la primera en tantos frentes que resulta imposible narrarlos. Una primera absoluta, un ser distinto, y fue una mujer, la primera mujer en ser enterrada por sus propios méritos en el Panteón de Hombres Ilustres de París. Les voy a contar cómo está compuesto el libro. Los diarios de Marie Curie, que digamos que es la mayor parte del libro. Entonces esta parte nos habla sobre muchos perfiles de Marie Curie, que luego les cuento cuáles son. Además nos habla sobre la historia de Rosa Montero con Pablo y su pérdida. Nos habla sobre la situación de pérdida y el duelo en general, cómo experimentó ella el duelo y cómo una persona puede experimentar el duelo en estas situaciones. Y cómo, digamos así, experimentamos el amor contemporáneo, una perspectiva sobre el amor contemporáneo desde el punto de vista de Rosa Montero. Y por supuesto vamos a ver el enfoque que le dio Rosa Montero a Marie Curie dentro de su libro. Encontramos a las facetas que ella vivió en su vida. Una Marie Curie que rompió esquemas, una Marie Curie que fue mamá, una Marie Curie que fue mujer y una Marie Curie que se tuvo que enfrentar a muchos retos en su vida, sobre todo con el sexismo y con la xenofobia. Esto es lo que vamos a encontrar de Marie Curie y vamos a estar dándoles apartes de lo que habla Rosa Montero en el libro. No va a ser el 100% de lo que encontré sobre Marie Curie en el libro, pero sí les voy a contar algunos apartes de lo que habla Rosa en su libro sobre Marie Curie. Mania Salomea Skłodowska, Mary Skłodowska, Madame Curie o Marie Curie, de estas formas la llamaban en sus diferentes etapas de su vida. Ella era una polaca alta, acuerpada y una mujer muy fuerte. Dice Montero que de otro modo no se entiende cómo lograba aguantar la dosis letal de radiación que recibió durante tanto tiempo durante sus investigaciones. Fue una científica que recibió muchos rechazos. Enviudó con unas niñas pequeñas, fue señalada, exiliada, redimida, enfermó a causa de su descubrimiento y sintió que no podía ser una buena mujer ni una buena madre. A pesar de todo esto, siempre logró demostrar su grandeza y lo que representó para las mujeres de hoy. Pablo Lizcano era un hombre muy reconocido en la televisión española porque era periodista y presentador. Condujo un programa que se llamaba Autorretratos, que al parecer era muy famoso en España.
Este hombre se divorció y posteriormente conoció a Rosa Montero, con la que estuvo 21 años de su vida. El 3 de mayo de 2009, Pablo muere a causa de un cáncer que padecía y que pues no le dio más tregua. El libro como tal nos habla sobre la pérdida, lo que siente Rosa cuando se muere Pablo, qué pasa con su vida, cómo asimilar esa muerte, cómo asimilar que él ya no está, cómo aterriza uno esos sentimientos y se empieza a dar cuenta que esa persona que tanto amas ya no está a tu lado y que pues ya no lo vas a volver a ver. Y por eso hace alusión al título de la ridícula idea de no volver a verte. La vida de Marie no fue del todo justo con ella. Nació en un país que no existía. En 1867, Polonia estaba repartida entre Rusia, Prusia y Austria. Varsovia, la ciudad de Marie, estaba bajo el gobierno de los rusos. La lengua polaca estaba prohibida y la represión era feroz, describe la autora del libro. Mania era hija de aristócratas. Su madre fue directora de una escuela para niñas y su padre un profesor de física y química en un liceo. Marie fue la quinta y última hija que tuvieron. Su madre murió de tuberculosis cuando ella era aún muy pequeña. A Mania le encantaba la literatura y escribir, pero se decantó por estudiar física y química. Aunque sus circunstancias económicas no eran las mejores, sacó adelante sus estudios. Mania fue rebelde. Sus compañeras y ella daban clases en polaco, aunque estaba prohibido. A pesar de que corrían alto riesgo, a ellas no les importaba. Era de ayuda para superar las humillaciones de cuando les obligaban a recitar el Padre Nuestro en ruso y también soltar la lista de zares en dicho idioma. Mania llegó a París en el otoño de 1891 a los 24 años. A partir de allí se hizo llamar Marie. Una vez descubrió el polonio de radio, por lo que recibió el primer premio Nobel en 1903 junto a su esposo y Henry Becquerel. Decidió doctorarse. En el mundo solo había una mujer que se hubiera doctorado en física. Era Elsa Neumann en 1899. Marie aspiraba mucho, aspiraba a todo, dice Rosa con orgullo. Se puso a pensar muy cuidadosamente en qué hacer su doctorado. Y por casualidad, junto con el alemán Wilhelm Röntgen, con un tubo de rayos catódicos descubrieron los rayos X. Los denominaron X porque precisamente no sabían explicar su naturaleza. Aunque algunos aseguran que ella no fue la directa descubridora, sus avances sí lograron llevar a este gran descubrimiento. Marie y Pierre decidieron publicar su método de extraer el radio para renunciar a cualquier provecho material de su descubrimiento y publicaron sin reserva los resultados de sus investigaciones y ofrecieron muestras de este raro, deslumbrante y caro elemento, como lo es el radio, a otros científicos que estaban haciendo investigaciones en el campo. Viajó a Estados Unidos, a España, dio conferencias, recaudó grandes cantidades de dinero para comprar más radio y dirigió el Instituto Curie. Su participación en la Primera Guerra Mundial fue muy relevante. Siempre comprometida socialmente, regresó a París después de su exilio por el escándalo que tuvo, que luego les cuento qué fue, y empezó a ver los primeros heridos, soldados mutilados en los quirófanos, y entendió el papel decisivo que podrían tener los rayos X si se llevaban al frente de batalla. Estos rayos X permitían calibrar la posición de fracturas y encontrar y extraer metrallas, minimizando así la violencia quirúrgica. Madame convenció de su proyecto a las autoridades y se apropió de los rayos X que habían en consultas y universidades. Creó unidades móviles que se denominaban popularmente las pequeñas Curie y se instruyó a técnicos y enfermeras para que supieran manejar el material. El libro aborda temas sobre el duelo, pero lo aborda sobre todo con los diarios de Marie Curie y nos muestra cómo Marie Curie enfrentó su pérdida a través de sus diarios. Nos muestra las desgarradoras situaciones que ella vivió, cómo se aferró a algo que ya no estaba, cómo se aferró a lo poco que tenía de Pierre para sufrir ese dolor, cómo se aferró a ese dolor y cómo escribió esos diarios durante un año, desde el 19 de abril de 1906, que fallece Pierre, hasta 1907, que es un año después de la muerte de Pierre. Hasta ese tiempo estuvo escribiendo el diario y desahogándose, describiendo todo lo que le dolía a través de esas páginas y de sus letras. En 1897 quedó encinta de Irene y al parecer pasó un embarazo horrible, con mucho malestar. Pero en septiembre, cuando nació su hija, las cosas comenzaron un punto caótico. Se tenía que hacer frente de una cantidad de trabajo y atender a la niña. Dicen que Madame Curie tenía que volver a casa constantemente para amamantar la bebé y cuando se quedó sin leche tuvo que contratar a una nodriza, sintiéndose fracasada como madre.
Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Empezó a sentir ataques de pánico y salía disparada del laboratorio directo al parque porque se le había metido en la cabeza un pensamiento de que la niñera de Irene había perdido a la pequeña. La madre de Pierre falleció y el padre se mudó con ellos y se dedicó a cuidar de la pequeña. Gracias a esto, Marie pudo hacer su doctorado en 1898. Mientras todo eso pasaba, Pierre publicaba muchos artículos científicos y Marie pocos. ¿Por qué estoy trayendo esta criatura al mundo?, repetía constantemente Marie cuando se embarazó de su segunda hija, Yves. Cabe destacar que Irene ganó un premio Nobel en química en el año 1935 y fue la segunda mujer que se llevó un galardón de este tipo. Lo hizo 32 años después de su madre. Mientras tanto, Yves decidió no dedicarse a la ciencia. Por otro lado, Rosa también nos muestra el tema del duelo. Él ya dice, asegura que el libro no es para hablar sobre el duelo, el dolor y para sentarnos a llorar, sino para ver cómo la sociedad lidia con ese sentimiento de pérdida. Y ella cómo lo asumió. Ella sentía que, sí, Pablo, deja de esconderte, sal de donde estás, ya deja de hacerme bromas, tú no estás muerto, tú estás bien. Cómo empezamos como en ese duelo, como en una etapa de negación, y luego aterrizar en ese valle donde nos damos cuenta que ya no está y que no va a volver, y luego cómo empezar a escalar nuevamente ese valle para surgir y darnos cuenta pues que la vida continúa sin ese ser y que pues a pesar de que está muerto en nuestro corazón seguirá vivo en nuestras memorias y podemos seguir amándolo a pesar de que ya no está, pero pues tenemos que amarnos nosotros mismos, y cómo algunos se aferran a ese dolor y deciden quedarse en ese valle y no salir de allí, sino sufrir eternamente por esa persona que ya no está. Entonces, esta es como la parte donde nos aborda ella sociológicamente cómo se comporta una persona ante el duelo, cómo unos se aferran, otros salen, y cómo ella lo enfrenta. La pasión se ocultaba en sus cambios de temperamento y era un torrente pasional que se demostraba en sus cartas de amor y en su diario. De hecho, hay quienes afirman que su diario parecía una carta dirigida a su esposo Pierre. Una de las cosas que más le costó a Mania fue dejar su Polonia para irse a París. Decía ella que por su padre en los escritos, pero parece que fue porque estaba enamorada de Casimiro Zurawski y él le correspondía. Pero la familia de este impidió la relación porque ella era pobre e institutriz y él de padres adinerados. Superado este trauma, viaja a París y en 1894 conoce a Pierre, él de 36 años cuando ella tenía 27. En 1895 se casaron y su luna de miel fue pedalear en bicicleta por media Francia. Lo perdió inesperadamente por un accidente de tráfico en 1906. Marie, sin consuelo, escribió sus memorias en el diario hasta 1907, justo un año después de la muerte de Pierre. Para 1910 se rumora que Marie, de 42 años y 4 años después de haber muerto Pierre, empezaba a permitirse que la vida le calentara de nuevo el corazoncito, como escribe Montero. Y el nuevo elegido era Paul Langevin, un hombre 5 años más joven que ella, también físico, eminente antiguo alumno de Pierre, amigo y colaborador muy cercano del matrimonio Curie. El problema es que Paul estaba casado y aunque se rumoraba que se la llevaba fatal con su mujer, no se había separado. El hecho es que fueron amantes, pero al parecer la esposa de Paul se dio cuenta de la relación y la hizo pública en el periódico Le Journal. Y todos los que se tenían algo guardado contra ella, por celos profesionales, por machistas, por hipócritas moralistas, por envidia hacia su triunfo, o simplemente por morbo del chisme, se fueron contra Marie, argumentando que había dañado un matrimonio con 4 hijos de por medio. Aparte de eso, el libro nos muestra un ensayo sobre el rol de la mujer en la sociedad, nuestro exceso de idealización, cómo nos queremos creer una madre de nuestras parejas, cómo vivimos como idealizando y chuleando, como haciendo check de las condiciones que debe tener una pareja, y pues que muchas veces pues esa idealización nos lleva a fracasar en nuestros intentos o a escoger mal nuestras relaciones. Y pues también está como el tema del síndrome de la redención, donde encontramos que siempre queremos ser como la mamá o queremos rehabilitar gamines, como decíamos unas amigas y yo en mis trabajos, y vemos un hombre o una mujer que no tiene pues como solución en nuestra vida y creemos que nosotros lo vamos a cambiar y que nosotros vamos a lograr que esa persona esté mejor porque nosotros lo podemos hacer y terminamos
cayendo en ese rol tóxico donde pues nos afectamos nosotros directamente nosotras. Cabe anotar que hemos identificado en estos años qué es el amor romántico y hemos tratado de cortar con eso. And here they are. En 1978, Cheryl Bradshaw participó en el programa The Dating Game, un programa de citas que se transmitía por ABC. Entre los 3 candidatos que estaba eligiendo, se interesó por las palabras que le decía Rodney Alcalá. Sus frases eran muy coherentes e interesantes. Por esto, al final, ella decidió escogerlo como su pareja para salir en una cita romántica. Pero cuando tuvo la oportunidad de acercarse a él y conversar, a pesar de que era un hombre muy atractivo, empezó a sentir unas vibras muy raras en él, entonces decidió no aceptar la cita. Ese pretendiente que intentó seducirla durante el programa escondía un tenebroso secreto. Rodney Alcalá era serial. Marie en toda su carrera fue considerada primero una santa, porque sus avances junto a Pierre en sus descubrimientos fueron en condiciones precarias. Luego fue considerada una mártir y después una científicos que estaban celosos de su éxito. A pesar de esto y a pesar de los problemas a los que se tenía que enfrentar, jamás mencionó el machismo de la sociedad en la que vivía, ni resaltó jamás las injusticias que sufrió. Por ejemplo, en 1903 4 conocidos científicos redactaron una carta proponiendo a Pierre Curie, su esposo, y a Henry Becquerel para ganar el premio Nobel de Física de ese año por el descubrimiento del polonio y el radio, sin hacer ninguna mención a Marie. Sin embargo, Pierre escribió diciendo que si la propuesta iba en serio no podían aceptar el premio si no incluían a Madame Curie. Aunque a regañadientes aceptaron, se nota en el libro que dice que el premio igual siguió siendo dividido entre 2 personas, o sea que Marie y Pierre recibieron 70,000 francos y el otro científico recibió los otros 70,000. Recibieron el galardón, el único que subió a recibirlo fue Pierre. Por supuesto, él le atribuyó el mérito a su esposa adicionalmente. Hay que sumar constantes insinuaciones que decían que ella era peligrosa por su voluntad perversa e inapropiada, que podría resultar nociva para la Academia de Científicos, entre otras muchas acusaciones y exclusiones que recibió Marie en el gremio. Cuando se descubre el affair con Paul Langevin, recibió un escrito de los Nobel en el que se pedía que no fuera a Suecia a recoger su premio, y la respuesta de Marie en esos momentos tan terriblemente duros fue grandiosa. La acción que usted me recomienda me parece que sería un grave error por mi parte. En realidad el premio ha sido concebido por el descubrimiento del radio y el polonio. Creo que no hay ninguna conexión de mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. No puedo aceptar por principios la idea de que la apreciación del valor del trabajo científico pueda estar inducida por el libelo y la calumnia acerca de mi vida privada. Estoy convencida de que mucha gente comparte esta misma opinión y me entristece profundamente que usted no se cuente entre ellos. Por supuesto, como un acto que nos enorgullece como mujeres, Marie Curie fue a recoger su Nobel y esta vez fue ella quien hizo el discurso de aceptación. Dijo que el gran premio era un homenaje a la memoria de su esposo, el señor Pierre Curie. A pesar que sí hay en París algunos méritos que se le reconocen y pues mundialmente es conocida como una gran mujer y una gran, como decir, descubridora que revolucionó el mundo de la tecnología gracias a su descubrimiento y de la ciencia. A pesar de eso y que se le ha puesto innumerables, como decir, instituciones y demás a su nombre, con su nombre, en su honor, dicen que a ella jamás se le ha pedido disculpas públicas por el trato que recibió. Tal vez algunos en este momento reconocen que fueron muy crueles con ella, pero pues digamos que en su generación y las personas que directamente le hicieron daño jamás se escuchó una disculpa ni a ella ni públicamente. Muchos científicos como ella ni siquiera podremos haberlas conocido porque alguien se robó su mérito. Hay casos específicos que ella nos cuenta en este libro que sucedieron y que fueron públicos, pero ¿cuántos más habrán detrás que nunca nos dimos cuenta que una mujer estuvo detrás de todo el éxito de un hombre, por ejemplo? Se expuso sin precauciones a su descubrimiento científico manipulando con sus propias manos e inclusive aspirando las muestras de radio y plutonio de los tubos de ensayo que tenían en su laboratorio. Los cargaban en sus bolsillos y hasta llegó a dormir con ellos durante la guerra. Se expuso demasiado y se negaba a reconocer que le estaba haciendo daño.
como una madre que se niega a reconocer los males de su hijo. No, mi amor, si no son mentiras. Está preciosa, mi amor, está divina. Le voy a contar a su papá. Sufría lesiones en sus manos, se volvían sus dedos duros, se les inflamaban sus extremidades y hasta se les caía la piel. Entre 1930 y 33 sufrió 4 operaciones de cataratas y el radio casi la deja ciega. En 1932 las lesiones de sus manos empeoraban, inclusive Pierre también estaba presentando síntomas de debilidad antes de su accidente. Se rumora que pudo ser por la misma radiación, que tal vez sin este envenenamiento hubiese tenido mejor reflejo para evitar su caída y accidente que lo llevó a la tumba. En 1934 la salud de Marie decayó. Los médicos dudaban si era gripa o bronquitis y la mandaron a un hospital de tuberculosos porque pensaban que tenía un pulmón herido. Murió el 4 de julio y el diagnóstico final fue anemia aplástica perniciosa, con rápido desarrollo febril, y la médula ósea no reaccionó, probablemente porque había sido dañada por una larga acumulación de radiaciones. De hecho, su hija Irene también al parecer murió de radiación. El libro, para resumir, entonces lo veo como una catarsis de lo que es el dolor de Rosa Montero por la pérdida de su esposo y pues busca como consuelo, como empatía hacia a Marie Curie. O sea, el libro como que no, yo me identifico con esta mujer y por eso me siento muy cercana a ella, a pesar de que es una mujer que murió hace mucho tiempo atrás, la siento muy cercana a mí y siento que ella pues me representa porque teníamos una edad similar, etcétera. Entonces por eso lo veo como una catarsis. Y el libro es una declaración de independencia emocional como tal, donde nos estamos liberando de esos apegos malignos, tóxicos que nos frenan y que nos impiden evolucionar como mujeres, o si ustedes son hombres los que están viendo esto, que el libro deberíamos leerlo todos, hombres, mujeres. Lean este libro porque no es solo para mujeres, es para el que quiere identificarse con la pérdida, que quiere identificar sus sentimientos de sexismo y en qué ha fallado en esa parte. El libro es un homenaje a la mujer, una mujer que vimos en muchos libros de historia que ha sido condenada, censurada, sacrificada, lapidada simplemente por pensar y por querer revolucionar el mundo hacia las mujeres. Marie Curie fue una mujer radiante, muy radiante, literal. Además, el libro me parece que es un homenaje al amor, a la vida y por supuesto a la muerte, que hay que ver de otras perspectivas la muerte. Más que feminista, refleja las grandes batallas que hemos tenido las mujeres alrededor de los siglos y que continuamos teniéndolas. Hay roles que todavía no podemos ejercer, como en la historia de la papisa Juana. Los feminicidios siguen muy altos en esta sociedad actual, entonces, ¿qué está pasando con eso, por ejemplo? Entonces, la historia es como decir, esa mezcla donde te pone en comparación con una mujer que es muy brillante, que fue un genio, que lo sigue siendo y que sigue siendo un referente para las mujeres, aún en nuestra época, y que como ella yo creo que muy pocas han llegado y no sé si pues lo logremos todas, pero pues si tú tienes la oportunidad, dale, sigue luchando tus batallas y que pues esas pequeñas grandes batallas que estás haciendo en tu entorno también son muy valiosas. Y lo más importante, romper con esos eventos canónicos. Y lo único que yo quitaría o retiraría del libro es los hashtags. Me parecieron un poco innecesarios dentro de la historia porque no veo como relación con la interacción con la gente, como salirse del libro e ir a buscar los hashtags a una red social no me parece tan relevante porque no les veo como conectividad para que una persona se anime a ir a usar los hashtags por fuera. Y me parece que si tú lo lees, ese libro, si tú lo incluyes en tus lecturas y lo terminas a satisfacción, va a ser seguramente un libro de tus favoritos. Y lo recomiendo también para hombres. Hombres, lean libros feministas. En aquel miserable hangar vivimos los años más felices de nuestra vida. Cita de los diarios. Cuando a alguien le ha costado mucho algo, aprendes a apreciarlo. Cita de Rosa Montero, añorando a Pablo. Hay una frase que leí recientemente que dice: que no te cueste dejar algo solo porque te costó mucho llegar a alcanzarlo. ¿Pero es tan fácil soltar algo que amas y seguir adelante? A Mari le tocó dejarlo todo a la fuerza y seguir adelante, hasta llegar al final que todos tenemos.
unos más pronto, otros más épicos y otros más memorables, a la muerte. Los restos de Marie Curie reposan en el Panteón de Hombres Ilustres desde 1995 y allí también se encuentran los de su esposo Pierre Curie y los de Paul Langevin, es decir, el marido y el amante de Marie, respectivamente. Esta es mi reseña de La ridícula idea de no volver a verte. Esa es la historia de Marie Curie, que también aprendí mucho de Marie Curie con el libro. Muy poco obtuve información sobre Marie Curie en otras fuentes, la mayoría lo obtuve de todo el libro. La reseña que les tengo, la historia que les tengo de Marie Curie, la verdad es cortita con relación a todo lo que esta mujer habla sobre ella. Las imágenes y demás te inspiran mucho a continuar leyendo y a entender un poco ese tema sociológico que aborda Rosa Montero en su ensayo y en esta biografía no lineal. Gracias por estar hasta aquí. Los invito a que se suscriban, a que me sigan en las redes sociales y que continúen en otro capítulo de Lectuber muy pronto para que sigamos hablando de libros. Chao, chao, nos vemos pronto y buenas lecturas. Toda esta información de Marie Curie fue obtenida del libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Sandra Mayorga, muchas gracias por este libro que me ha regalado. Es un tesoro, de verdad que lo valoro mucho y he aprendido muchísimo de él. Aquí se ve todo lo que es subrayado.